¿sí? Puede venir de generalmente venas prostáticas, uterinas y renales cuando es secundario un proceso neoplásico. Y cavidades derechas, pues secundarias a cardiopatías, generalmente arritmias cardíacas, fibrilación auricular y otro tipo de arritmias. Dentro de los factores de riesgo, vamos a ver a lo que es la triada de Virchow. ¿Por qué se da una trombosis, tromboembolia pulmonar? Porque pueden existir estos tres factores de riesgo, ¿sí? Tanto trombosis venosa profunda en miembros inferiores como la embolia pulmonar, que se ve condicionada porque puede haber lesión endotelial, porque puede haber estasis venosa e hipercoagulabilidad. Dentro de estos factores de riesgo para trombosis venosa profunda y TEPS, en la estasis venosa tenemos el reposo prolongado en cama, ¿no? Pacientes neurológicos, pacientes secuelados que no pueden moverse, entonces tienen un mayor riesgo. Y movilidad de igual forma. Por ejemplo, inmovilidad en un viaje en bus que dure más de 6 horas de viaje o en un avión más de 6 horas. Entonces, es un factor de riesgo para que el paciente tenga trombosis venosa profunda, insuficiencia cardíaca, antecedentes previos de trombosis venosa profunda, obstrucción venosa, obesidad mórbida. Ingresa dentro de lo que es estasis venosa y también es un factor de riesgo importante en aquellas personas que tienen obesidad. Daño epitelial. Aquí estrógenos, ¿no? Tamoxifeno también es un factor de riesgo. Pueden ser factores de riesgo adquiridos, ¿sí? Anticoagulantes como el lupus eritematoso también, síndrome antifosfolipídico, por ejemplo. Entonces son factores de alguna u otra manera autoinmunes que condicionan la formación de trombos. Mediadores del cáncer, deficiencias genéticas, proteína C, proteína S, antitrombina 3, variantes genéticas, la trombosis hereditaria, mutaciones en el factor 5 de Leiden también entra de este grupo. Otros factores que predisponen a un tromboembolismo pulmonar ya en estos últimos años ya estudiados son dentro de lo que es lesión endotelial, la diabetes mellitus, ¿no? Entonces, a tomar en cuenta, es un factor de riesgo. La hipertensión arterial, la obesidad, la edad mayor a 65 años, la hipercoagulabilidad, le habíamos mencionado el cáncer, pero en este grupo, en nuestros nuevos estudios, también infecciones. Esto ya lo hemos visto, enfermedades autoinmunes como el síndrome antifosfolipídico que les decía, la enfermedad inflamatoria intestinal, la artritis reumatoidea, colagenopatías, terapia de reemplazo hormonal, terapia anticonceptiva, embarazo, puerperio, entra dentro de lo que es hipercoagulabilidad. Éstasis sanguínea, que condiciona la insuficiencia cardíaca, una cirugía mayor y movilidad. Hay otra bibliografía que divide a estos factores de riesgo en riesgo tromboembólico y bajo. Otro grupo que divide entre factores de riesgo desencadenantes y factores de riesgo no desencadenantes. Desencadenantes que pueden ser provocados o secundarios a una patología en sí. Estos factores de riesgo desencadenantes, 50% de ellos generalmente son transitorios y 25% de ellos se deben a un proceso neoplásico. No factores que no tienen factores desencadenantes como la diabetes mellitus, es hipertenso o alguna arritmia cardíaca. Entonces son denominados también no provocados, espontáneos o idiopáticos que representan el otro 25%. Entonces van a ver, según los consensos, esto no es solamente para que ustedes conozcan, que también se pueden dividir en factores primarios que generalmente son los genéticos o autoinmunes y los factores secundarios que tienen una causa, ¿no? Como traumatismos, una fractura a nivel de la cadera, fractura de fémur, entonces pueden condicionar luxaciones que condicionan reposo prolongado,
entonces condicionan tromboembolismo pulmonar. Reposo en cama mayor a 3 días ya es un factor de riesgo, ¿no? En cirugías grandes, por ejemplo, abdominales, de cadera, de rodillas, ¿no? También factor. Accidente cerebrovascular, edad avanzada mayor a 65 años, insuficiencia cardíaca, enfermedad pulmonar crónica. Dentro de esta enfermedad pulmonar crónica, pacientes que tienen EPID, pacientes que tienen bronquiectasias, pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, son las más características que tienen mayor riesgo de tener tromboembolismo pulmonar. Neoplasias, síndrome nefrótico, enfermedad de Crohn, viajes prolongados mayor a 6 horas, embarazo, puerperio. Entonces, dentro de todo lo que hemos visto de estos factores de riesgo, los antecedentes de inmovilización encabezan la lista con un 56% en porcentaje, luego las cirugías grandes, 54%, el cáncer, 23%, tromboflebitis que se pueden ocasionar, por ejemplo, en la instalación de vías periféricas, ¿no? La celulitis, tromboflebitis, 14%, fracturas en extremidades inferiores, un 10%, ¿no? Otro factor muy importante, la utilización de estrógenos en mujeres intervenidas quirúrgicamente, estrógenos y pacientes que son intervenidas quirúrgicamente también tienen un riesgo elevado de tener tromboembolismo. Se dice que la trombosis venosa profunda, sumada a lo que es la embolia pulmonar, representa la tercera de causa de muerte cardiovascular. Y su incidencia global, pero no es neta, porque habíamos dicho que es infradiagnosticada, es de 100 a 200 casos por 100.000 habitantes, ¿no? ¿Qué es lo más? Alta mortalidad, morbimortalidad, y obviamente cuando alguien tiene una enfermedad como la embolia pulmonar, ¿no? Importante tomar en cuenta que no se lo debe tratar de forma ambulatoria, a no ser que sea una trombosis venosa profunda que no tenga asociada embolia pulmonar. Estos son datos estadísticos, pero fíjense, lo más relevante, si el tromboembolismo pulmonar se diagnostica y el paciente sobrevive más de una hora, la mortalidad disminuye en un 11%, ¿sí? Únicamente si se diagnostica. De estos tromboembolismos pulmonares se presentan con shock, ¿sí? O con compromiso hemodinámico entre 5 a 10%. El 50% de los tromboembolismos pulmonares tienen disfunción de cavidades derechas. Cuando existe disfunción de cavidades derechas, estamos hablando de un mayor riesgo de mortalidad, ¿sí? De los tromboembolismos pulmonares, el 10% dan lugar a una mortalidad elevada, pero sobre todo a nivel intrahospitalario. Entonces, de todo lo que hemos visto, la presentación, la epidemiología, tenemos que temerle a la disfunción del ventrículo con embolia pulmonar, es el pico a partir de se eleva la mortalidad. El riesgo de que fallezca si tiene disfunción del ventrículo derecho, entonces es alto. De ahí que le tememos mucho a que se presente un tromboembolismo pulmonar con compromiso cardiológico o disfunción de cavidades derechas, porque tenemos que actuar de forma inmediata. ¿Cuál es la fisiopatología? Vamos a dividirla en afectación pulmonar y afectación cardiológica. Cuando nosotros se da lugar a la obstrucción anatómica de las arterias pulmonares principales o segmentarias, existe un aumento de la resistencia vascular pulmonar, ¿sí? Entonces, cuando se da esta, en el 50% de los casos se puede producir hipertensión arterial pulmonar y en otros 50% no. ¿Por qué? Acuérdense de este dato de hipertensión arterial pulmonar. Cuando se presenta este incremento de la resistencia vascular pulmonar, existe mayor vasoconstricción que da lugar a la liberación de serotonina y tromboxano A2 y además intervienen otros agentes neuromurales.
Esto condiciona alteración a nivel del intercambio gasoso, con aumento del espacio muerto anatómico, que condiciona hipoxemia, ventilación, perfusión y obviamente cortocircuito de derecha a izquierda. Y va a haber alteración en lo que es la difusión de CO2. Si esto continúa, pues existe hiperventilación alveolar. Es en este nivel que existe una estimulación refleja de los receptores, condicionando que una menor distensibilidad de las arterias pulmonares, mayor resistencia, edema pulmonar, hemorragia pulmonar, pérdida del agente tensioactivo, y aquí se manifiestan los síntomas que puede referir el paciente. ¿Cuáles son esos síntomas? Primero, disnea súbita, dolor torácico importante, y ese paciente puede presentar hemoptisis o hemoptoicos. Si esto compromete bastante lo que es la pleura, obviamente ese paciente va a debutar también con derrame pleural. ¿Qué es lo que pasa a nivel cardiológico? Este incremento en la resistencia vascular pulmonar condiciona dilatación del ventrículo derecho. Este ventrículo derecho, ¿ya? Si se dilata, obviamente va a existir alteración contráctil de miocardio, no se va a poder contraer de forma normal, alterando lo que es la presión y el volumen del mismo, dando lugar a qué? A que este ventrículo, si está dilatado, causa una mayor tensión para poderse contraer y por lo tanto mayor elongación de los miocitos, ¿sí? Entonces aquí el tiempo de contracción va a estar prolongado. Trata de contraerse todo para vaciar toda la sangre, ¿no? Aquí hay una activación neurohumoral también, inotrópica y cronotrópica, que condiciona bloqueo de la rama derecha de las de His, y si no se puede contraer el ventrículo, va a bajar el gasto cardíaco, va a bajar la presión arterial, y a eso se conoce. Si existe esta disminución del gasto cardíaco, existe esta disminución de la presión arterial, entonces el paciente, ¿cómo va a estar? Hemodinámicamente inestable. De ahí la clasificación de esta parte de la fisiología, que te dice un tromboembolismo pulmonar hemodinámicamente inestable, que son los peores, con una alta mortalidad. Entonces, tenemos una interrupción pulmonar, vascular, perdón, con alteración de la presión alveolar de CO2, con liberación de aminas, pérdida de surfactante, que en ese momento, si sucede, va a condicionar a nivel bronquial contracción del músculo liso, condicionando broncoconstricción. Va a tener disnea, ¿sí? Va a haber trasudación alveolar, va a haber atelectasia o hemorragia y aumento del espacio también alveolar con alteración a nivel de ventilación, perfusión, dando lugar a hipoxia. Lo que le tememos es que exista compromiso cardiológico. Este aumento de la resistencia vascular pulmonar, dilatación, disfunción del ventrículo derecho, con aumento mayor de la tensión de la pared ventricular. Si mayor tensión de la pared ventricular, ¿sí? Sangre al corazón, isquemia miocárdica, infarto del ventrículo derecho, y este ventrículo derecho dilatado comprime a su vez al ventrículo, dando lugar a la caída del gasto del ventrículo izquierdo, caída de la presión arterial sistólica, causando isquemia miocárdica y obviamente colapso y muerte. Entonces, tal vez les toque ver alguna vez toda la fisiopatología en un paciente en esos minutos o horas que presenta un tromboembolismo, sobre todo masivo, ¿no? La clasificación clínica en relación a la gravedad del embolio pulmonar, pues la vamos a clasificar en dos, para que no se mareen si es masivo o submasivo. Lo vamos a clasificar en dos. Como embolismo pulmonar que esté asociado a shock o hipotensión, ¿sí? Y obviamente el que tiene hipotensión tiene un alto riesgo de mortalidad, ¿no? Y el que no, pues el riesgo es bajo. ¿Cómo yo veo si mi paciente tiene tromboembolismo pulmonar?
lo primero que tengo que valorar y uno de los signos y síntomas que voy a ver es que ese paciente tenga trombosis venosa profunda, ya que es la causa en un 90-95% de los casos. Y en una trombosis venosa profunda, ustedes ya deben saber esto en semiología o cirugía vascular que han visto, que en el miembro afectado lo que vamos a encontrar en el 97% de los casos es edema, ¿no? Hinchazón. Dolor en el 86%, aumento de calor o rubor en un 72%. Y obviamente existen maniobras que nos ayudan a ver si ese miembro inferior, pierna y demás, está trombosado. ¿Cuáles son estos signos de trombosis venosa profunda? Son la maniobra de Homans y Olo. Homans es cuando se presenta dolor en la pantorrilla cuando se realiza una dorsiflexión del pie. El Olo es cuando se comprime los gemelos hacia el plano óseo y el paciente obviamente va a presentar dolor. El signo de Pratt es cuando nosotros evidenciamos trayectos venosos varicosos, ¿no? Cuando el paciente está a 45 grados, ¿no? Está parado. Lowenberg, cuando presenta dolor a la insuflación entre 60 y 150 milímetros de mercurio. Existen fases, ¿no? De la trombosis venosa isquémica, que también ustedes me imagino ya la conocen. Y tenemos sensible cuando ya llega la gangrena venosa, que son etapas súper avanzadas y obviamente ya aquí el paciente, me imagino, anticoagulado. Debería. En esta trombosis venosa isquémica podemos ver una flegmasia, cerulia Ollens, que se llama así, que es una trombosis masiva del sistema venoso. Fíjense en este gráfico, del sistema venoso profundo con compromiso, obviamente, de las venas colaterales. Nosotros generalmente vemos la flegmesa alba dolens, ¿no? Donde tiene una trombosis masiva del venoso profundo, pero donde existen venas colaterales permeables. Entonces ya saben la característica, ¿no? Y gangrenosa, pues que ya es una etapa muy avanzada. Existe otro síndrome, que es el síndrome de May-Turner, que se da, es una compresión de la vena iliofemoral, ¿ya? Compresión de la vena iliofemoral por la arteria celíaca común derecha contra el cuerpo vertebral. Son alteraciones anatómicas, son una variante anatómica congénita, pero para que se dé esta compresión y se produzca el trombo, tienen que haber condiciones fisiológicas que alteren esto, como ser el embarazo, ¿no? Entonces, inmovilidad, ¿no? O algún tipo de neoplasias a este nivel, que condicionan trombosis venosa en las venas iliofemorales. Ahora, nosotros utilizamos criterios clínicos para ver si existe realmente una trombosis venosa profunda. ¿Qué te mide los criterios de Wells? Tanto en la trombosis venosa profunda como en el tromboembolismo pulmonar. Te da la probabilidad clínica de que ese paciente tenga embolia pulmonar o trombosis venosa profunda. Entonces, se hace un score, ¿ya? Dentro de ese score para trombosis venosa profunda, tenemos criterios, como ser cáncer, donde le da un punto, postración en cama reciente o cirugía mayor 1 punto, aumento de la circunferencia de la pantorrilla mayor a 3 centímetros en comparación a la otra, venas superficiales colaterales presentes también 1 punto, edema completo de miembro afectado 1 punto, sensibilidad localizada, edema con fobia, etcétera, también le da 1 punto, parálisis o inmovilización reciente con yeso en la extremidad inferior 1 punto, trombosis venosa profunda previamente documentado 1 punto, y diagnóstico más probable, diferente a trombosis venosa profunda, menos 2 puntos. Entonces, nosotros realizamos la sumatoria de estos criterios y vamos a tener una probabilidad baja, moderada y alta, ¿sí? Entonces, probabilidad baja, que es de un criterio de menos 2 a 0, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que nosotros tenemos que pedir? Tener número D. Obviamente, si es alto, quiere decir, si es positivo, entonces que tenemos
al siguiente paso es que el dímero D tiene alta sensibilidad y obviamente va a estar positivo. Si es alto, aquí ya no pedimos dímero D, si es mayor a 3 puntos. Entonces, a nivel pulmonar, ¿qué es lo que sucede? ¿Sí? Hay una clásica, una tríada clásica que pueda tener tromboembolia pulmonar. Y en esa tríada clásica se encuentra disnea súbita, taquicardia y dolor torácico. Si ustedes se ponen a pensar y deducen, ustedes ya han visto neumonía, presenta casi o similar clínica, ¿sí? En la neumonía hay dolor torácico y alzas térmicas. El paciente es que presenta tos productiva mucopurulenta, mientras que en el tromboembolismo pulmonar la disnea es súbita, de repente, inmediatamente, no hay grado 0, 1, 2, 3, nada, súbito, algo súbito. Y el dolor, obviamente, ya se asocia a la otra sintomatología de esa, o se pone taquipneico, ¿no? Taquicárdico, etc. Entonces, tomar en cuenta. A nivel cardiológico, el segundo ruido puede estar aumentado, el examen físico, si se trata de una tromboembolia pulmonar masiva, la piel y mucosas pueden estar eritrocianóticas. Ojo, un paciente con trombosis venosa profunda o con embolia pulmonar puede presentar fiebre, ¿ya? Sobre todo trombosis venosas profundas, que nosotros buscamos causas de infecciosas, bacterias, virus, parásitos, y la causa muchas veces son trombosis venosas profundas, que pueden estar condicionando mismo cuadro. Disnea inexplicable, dolor preurítico importante, ansiedad, aprensión, síncope, generalmente cuando es una trombosis, una tromboembolia pulmonar masiva. Hemoptisis es muy raro ver, pero algunas veces, y sobre todo si asocia cáncer, pues se acompaña. Diaforético el paciente, ¿no? Entonces aquí hay un estudio, son los síntomas más frecuentes en relación a porcentajes. Tenemos la disnea, obviamente, que es el que marca la sospecha de un cuadro trombótico a nivel pulmonar con un 50-51%. ¿Ya? Dolor 9 en una embolia pulmonar confirmada y no confirmada 28%. Tos 23%, dolor torácico retroesternal 15% de los casos, fiebre 10% de los casos, hemoptisis 8%, síncope 6% y dolor en piernas unilateral 6%. Y otro marcador, obviamente, la signo-sintomatología de una trombosis venosa profunda con aumento de volumen en las maniobras que hemos visto en un 24% de los casos. Entonces, para la embolia pulmonar también tenemos los criterios de Wells que nos van a hacer sospechar, nos van a decir probabilidad clínica alta, baja, intermedia, y qué es lo que debo hacer, cómo debo actuar. En esta tiene ítem, sí, vamos a ver si conozcan y tienen que saberlo para su práctica clínica rutinaria que van a tener ustedes como médicos generales, en sí como médico. Embolia pulmonar o trombosis venosa previa le da un puntaje de 1.5 y la versión simplificada 1. Costumbre de utilizar 1.5, hemoptisis 1, cáncer activo 1, signos clínicos de trombosis venosa profunda 3, diagnóstico alternativo menos probable que la embolia pulmonar 3. Y nos va a dar una probabilidad clínica que se divide en 3 niveles. Bajo, si el puntaje es de 0 a 1, intermedio, si está entre 2 y 6, y alto, mayor o igual a 7. ¿Algún consenso
sobre todo el consenso europeo, lo divide en dos, que te dice, es probable e improbable que sea tromboembolismo pulmonar. Improbable si se encuentra por debajo de 4 y muy probable mayor a 5. Eso es lo reducido y que ustedes pueden tomarlo en cuenta. Entonces, ¿cómo yo hago el diagnóstico? Ya sé qué probabilidad clínica con los scores de Wells, con la clínica que tiene o que puedo sospechar que tenga mi paciente. ¿Qué es lo que hago? Primero, sí o sí, en mi estrategia diagnóstica, sospecho con la tríada clásica que les he mencionado, sospecho. Sí o sí, luego tengo que ver la probabilidad clínica, a baja, intermedia, alta, probable, menos probable, según el score que sume. Luego, yo realizo los exámenes. La aplicación de esta escala es muy importante, ¿no? ¿Qué exámenes voy a pedir? Dentro de estos exámenes, yo puedo pedir lo más terrible que le temo, que es que tenga disfunción del ventrículo derecho. Entonces, para descartar o confirmar de que exista disfunción del ventrículo derecho, si mi paciente tiene una probabilidad intermedia o alta, entonces yo pido un ecocardiograma. Me va a decir si existe disfunción o con dilatación de cavidades, que el riesgo de mortalidad es elevado. Entonces tienes que actuar inmediatamente. Existen otros dentro de estos marcadores de disfunción del ventrículo derecho, como electrocardiograma, pero que no es muy específico. No es un marcador que nos diga, sí, efectivamente existe disfunción del ventrículo derecho. Péptido natriurético cerebral, la tomografía axial computarizada, que te puede decir, sí, hay datos de hipertensión arterial pulmonar, pero quien te confirma o te descarta o te acerca al diagnóstico va a ser, obviamente, el ecocardiograma, que es un método no invasivo, sobre todo el transtorácico, ¿sí? No invasivo que nos va a decir, nos va a dar algún dato de hipertensión arterial pulmonar. Existen otros que nos van a dar el diagnóstico, ¿sí? Como la gammagrafía, ventilación, perfusión, muy caro, pero la angiografía, que tiene que ir hemodinamia a ese paciente y tiene que ser un equipo multidisciplinario capacitado que realice este tipo de exámenes. Resonancias magnéticas que no se lo utiliza, el ecodoppler venoso en miembros inferiores, pero un método más accesible, menos costoso, es la angiotomografía de tórax, angiotac de tórax. ¿Entendido? A valorarlo. Y otros marcadores de trombosis, como es el dímero D, que se los puede utilizar y en qué casos los vamos a utilizar. ¿Qué es lo malo del dímero D? Que no es muy específico, ¿sí? No te dice 100% es trombosis venosa profunda o es tromboembolismo pulmonar. Entonces, pero sin embargo, nosotros podemos utilizar, como dice esta diapositiva, en aquellos pacientes que tienen baja probabilidad según el score de Wells, ¿sí? Tiene baja probabilidad, le pido su dímero D y este dímero D sale negativo, entonces no es trombosis venosa profunda. Nos sirve para descartar cuando existe una baja probabilidad. Pero cuando esta probabilidad es intermedia o alta, entonces sigue el otro algoritmo diagnóstico para trombosis venosa profunda o de tromboembolismo pulmonar, ¿no? Por ejemplo, fíjense aquí, tiene alta sensibilidad, pero baja especificidad. De corte, el dímero D es de 500 nanogramos mililitro, ¿no? Si se encuentra por debajo, te descartas de que puede ser una trombosis venosa profunda, y cuando es una probabilidad en el score de Wells para embolia pulmonar, probabilidad baja, y el dímero D es menos de 500, entonces te descarta. Y tienes que seguir así,
ir al siguiente paso. Otro dato en esta diapositiva. Se ha visto que en personas mayores de 50 años, para ver el límite superior hasta dónde puede ser normal el dímero D, es multiplicar la edad por 10, ¿sí? Por ejemplo, tiene 80 años, entonces multiplicas por 10. El valor normal va a ser hasta 800, ya no 500. Si ese dímero de en 80 años es 700, entonces quiere decir que es negativo. A eso me refiero, con este ajuste según edad que tenemos que utilizar. ¿Para qué? Para mejorar en un 9.5% la especificidad del dímero D, ¿de acuerdo? En mayores de 50 años. Puede dar falsos positivos en personas con cáncer, inflamación, hemorragia, traumatismo, cirugía, necrosis, pacientes sépticos, ¿no? Pacientes con colagenopatías como la artritis reumatoidea, pacientes con tuberculosis. El dímero D puede estar elevado. Entonces, a tomarlo en cuenta. Ya hemos mencionado. Vamos a ver. Otro método diagnóstico que no es tan específico, pero nos ayuda es la radiografía de tórax, ¿no? En un paciente con tromboembolismo pulmonar podemos encontrar radiografías de tórax normales, podemos encontrar infiltrados, podemos encontrar derrame pleural por la fisiopatología que hemos mencionado. Una característica es encontrar elevación diafragmática en el lado afectado, donde está la trombosis de la arteria pulmonar, atelectasias laminares, oligoemia, ¿no? Por ejemplo, estas zonas de atelectasias que se pueden presentar en el tromboembolismo pulmonar, la famosa joroba de Hampton, que es la densidad en forma de cuña que se presenta encima del diafragma, algunas características que antes mencionaban, el signo de Palla, ¿no? Que es el incremento del diámetro de la arteria pulmonar derecha, ¿no? Se encuentra empastado, por ejemplo, fíjense aquí normal y aquí de mayor volumen, mayor diámetro, ¿no? El signo de oligoemia focal, aquí está bien vascularizado, si se fijan, la trama vasculobronquial se evidencia bien, pero aquí ya no vemos trama vasculobronquial, algo está pasando, ¿no? Obviamente la obstrucción de la arteria. Otro método que habíamos dicho que nos va a ayudar mucho menos costoso y que nos da el diagnóstico de lo que es el tromboembolismo pulmonar, que es la angiotomografía de tórax. Entonces, esta angiotomografía tiene una sensibilidad del 83%, según un estudio que se ha hecho que se llama PIOPET, y una especificidad del 94 a 100%. O sea, sí te dice, sí hay tromboembolismo pulmonar. Eso es bueno. Tiene un valor predictivo de 96%. Vamos a hacerle ingresar a su compañero. Les va a deber dulces. Aquí tengo. Ok. Entonces, tiene una buena sensibilidad y buena especificidad para diagnosticar tromboembolismo pulmonar. ¿Cuáles son las ventajas de un angiotac? Primero, que tiene un valor predictivo mayor al 90%, tiene un bajo índice de estudios no diagnosticados, que es el 7%, ya tiene una disponibilidad con un angiotac en cualquier centro, 24 horas al día, los 7 días de la semana, es un método perfusión, resonancia magnética, angiografía, pues es mucho menos costoso que esos otros 3 métodos. Las desventajas, la radiación,
El de contraste, que algunos pueden tener alergia, por ejemplo, pacientes asmáticos con antecedentes de atopía, etcétera. Bueno, hay que tener cuidado. Riesgo de reacciones adversas, ¿no? Secundarias al contraste. Podemos ver, esto es más de especialidad, pero como si ustedes tengan un reporte de una tomografía, van a saber qué es lo que está reportando ahí el imagenólogo. Entonces, hay características de un tromboembolismo agudo, un tromboembolismo crónico. Lo siguiente puede estar con o sin ensanchamiento vascular, defecto hiperdenso en la fase simple, el signo del anillo, que es el defecto central con ángulos agudos, y signo de vía de tren, que se da por la pérdida abrupta de algún vaso, ¿sí? Los signos indirectos, que te pueden decir, existe aquí trombosis a nivel de la arteria pulmonar, infarto o hemorragia alveolar, oligoemia segmentaria, atelectasia o derrame pleural. Muchas veces en las tomografías te reportan infartos, ¿no? Les tomas una tomografía simple y ves un foco de condensación, pero da la casualidad que ese foco de condensación no tiene broncograma aéreo. No todas las neumonías tienen broncograma aéreo, pero tú ves y dices, es neumonía, y le empiezas a dar antibióticos. Si tu paciente no responde, se pone más taquipneico, empeora, ¿no? No responde a las 48 horas que debería responder a una neumonía. ¿Qué tienes que hacer? Si cursa con Disney o le haces el score de los criterios de Welles y estás en la obligación de descartar de que sea un tromboembolismo pulmonar. Bueno, el TEP crónico, que ustedes no lo van a ver, pero te reporta como una oclusión de la luz arterial, cuyo diámetro es menor al de los vasos circundantes, defecto de llenado periférico con ángulos obtusos, engrosamiento en la pared, bandas o redes intravasculares, irregularidades en lo que son las capas de las arterias, como es la íntima, y signos indirectos como flujo colateral, dilatación de la arteria pulmonar principal, calcificación de la pared vascular, perfusión en mosaico. Este es un estudio de ventilación-perfusión que se puede solicitar en mujeres embarazadas, en pacientes que tienen alergia al contraste, ¿no? Entonces, puedes también realizar este estudio. Muy pocas veces se lo realiza, es muy costoso y obviamente también para ver dar un diagnóstico en relación a embolia pulmonar, hay criterios que tienes que tomar en cuenta, ¿no? Y categorías en una gammagrafía, ventilación, perfusión, te puede reportar que es normal o que tiene una probabilidad baja, intermedia o alta de tener embolia pulmonar. En cuanto a las alteraciones electrocardiográficas que vamos a encontrar en un tromboembolismo pulmonar, alteraciones en la onda T, 68% de los casos, el famoso patrón que a ustedes les gusta, S1, Q3, T3, en un 50% de los casos, bajo voltaje periférico en un 29% de los casos, la taquicardia sinusal, que tiene nomás un puntaje elevado, o porcentaje elevado, bloqueo de la rama derecha de las de HIT, ¿no? Que habíamos dicho es una fisiopatología que se puede presentar, onda P, pero también podemos tener un electrocardiograma normal en el 9% de los casos. Esto sí es importante porque esto nos marca el riesgo de que fallezca o no el paciente. Tenemos una probabilidad intermedia alta dentro del algoritmo diagnóstico, sí tenemos que pedir ecocardiograma, ¿sí? Método no invasivo para ver si tu paciente tiene disfunción de cavidades derechas, que además te valora el ecocardiograma transtorácico. Dilatación ventricular derecha, hipocinesia ventricular derecha, insuficiencia tricuspidia, abombamiento del septo interventricular hacia el ventrículo izquierdo, disminución del ventrículo izquierdo en forma de D, ¿sí? Y obviamente estos criterios ecocardiográficos pues te hacen hacer más invasivo, que actúes rápidamente en tu paciente. ¿Cuáles son las técnicas diagnósticas según la arteriografía pulmonar? La arteriografía pulmonar te da el diagnóstico en un 100%, no hay dudas.
con la arteriografía pulmonar. Pero para realizar esta arteriografía pulmonar tienes que tener un centro especializado de hemodinamia. Hay criterios mayores y hay criterios menores. El menisco. No hay otros criterios menores que nos vamos a citar, pero no es necesario que ustedes sepan de memoria, porque no hay centros especializados que realicen esta arteriografía pulmonar, o son muy pocos con hemodinamia. Zonas avasculares, prolongación de la fase arterial, drenaje venoso lento, escasa ramificación arterial. Entonces, de todos los estudios que nosotros hemos visto hasta el momento, los vamos a dividir en estrategias diagnósticas no útiles, algo útiles, muy útiles y aquellas que nos dan el diagnóstico. En un 100% nos da el diagnóstico, fíjense, la angiografía pulmonar. Muy útil, con sensibilidad y especificidad por arriba de 90%, la angiotomografía de tórax. Y es el método ideal, ¿no?, para nosotros en lo que es área clínica. Es muy útil otros métodos diagnósticos, el ecocardio, la gammagrafía, ventilación, perfusión, resonancia magnética, muy poco se usa. Algo útil, dímero D, sobre todo en aquellos casos con probabilidad baja. Solicito dímero D y es negativo, entonces descarto que se pueda tratar de un tromboembolismo pulmonar. La gasometría también es algo útil porque nos va a dar datos de hipoxemia. En un inicio ese paciente puede tener, o lo clásico es encontrar hipoxemia más hipocapnia. La radiografía de tórax sí que nos orienta, sobre todo a nivel de los cilios que estén incrementados, el diámetro de las arterias pulmonares, la joroba de Hampton, que encontremos condensación sin clínica de proceso infeccioso, ¿no?, y que tenga la tríada clásica, entonces decimos esto probablemente sea infarto. El electrocardiograma para ver si no estamos asociados a una arritmia cardíaca como la fibrilación auricular, que también puede ser un factor de riesgo para producir tromboembolismo pulmonar. No es útil pedirle un hemograma, pero sí nos serviría aquí pedirle algo útil, un coagulograma, ¿no? Ver en qué condiciones está entrando el paciente para que yo, dentro de lo que es mi tratamiento, pues pueda conducirme con él mismo con seguridad. Entonces, ¿cuál es nuestro algoritmo? ¿Sospechamos de embolia pulmonar? Sí. ¿Con shock? Porque es hipotenso ese paciente. Me voy directamente a pedir angiotomografía. Puedo realizar, veo signos de sobrecarga de mi paciente está inestable, no puede ir a tomografía, entonces no puedo estabilizarlo, sí o sí tengo que iniciar anticoagulación. Sí puedo realizarle angiotomografía, está estable mi paciente, esta es positiva, inicio anticoagulación. Si esta angiotomografía es negativa, entonces debo buscar otra causa que me esté produciendo inestabilidad hemodinámica. Sepsis, neumonía grave, sepsis. Ahora, si un ecocardiograma no hay datos de sobrecarga de ventrículo derecho, entonces tengo que buscar otras causas también que estén dando lugar a la inestabilidad hemodinámica de mi paciente. Generalmente sepsis, ¿no?, o compromiso neurológico, infartos que pueda tener mi paciente. Vamos a nuestra charla. Wait. Entonces, ¿tienes sospecha de embolia pulmonar? Sin shock.
no tiene shock, no está hipotenso, no hay disminución del gasto cardíaco. Entonces, ¿qué hago? Tengo que ver mi probabilidad clínica, ¿no? Para embolia pulmonar, mi juicio clínico, y ver si me da una probabilidad clínica baja o intermedia, o como habíamos dicho, menos de 4, improbable, entonces le pido dímero D. Si este dímero D es negativo, no trato como embolia pulmonar, no lo anticoagulo. Pero si este dímero D es positivo, tengo que pedirle angiotomografía, ¿sí? Si no tiene, obviamente, es negativo la angiotomografía, negativo para tromboembolismo pulmonar, no se trata. Si se confirma, se trata. Si tiene una probabilidad clínica alta, ya no pierdo tiempo en pedirle dímero, me voy directamente a angiotomografía. Si esa angiotomografía se confirma, inicio tratamiento, si no, no. Entonces, para estratificar el riesgo es fundamental decidir sobre la anticoagulación, ¿ya? Y ver si vamos a realizar trombolisis o embolectomía, que eso se hace en centros de hemodinamia. Para eso yo pido la probabilidad que habíamos mencionado y tengo que identificar la condición en la que se encuentra mi paciente y ver qué escenario clínico correcto voy a recurrir a realizar mi tratamiento. ¿Por qué? Si este paciente está hemodinámicamente inestable, la mortalidad es elevada, 31% de los casos. Entonces, es importante ver qué riesgo, qué probabilidad clínica tengo y el riesgo de mortalidad que tengo. Vamos a ver esto. Si esta presentación clínica para embolia pulmonar está con choque, ¿sí? Está inestable hemodinámicamente, eso quiere decir que el gasto cardíaco está bajo, está hipotenso. Entonces, la mortalidad es del 50%, ¿sí? Fíjense, a los 30 días. ¿En qué casos? Generalmente en un 10 a 15% de los casos se presenta una embolia pulmonar con este hemodinámicamente inestable. Si mi riesgo en el score de Wells es intermedio, en el ecocardiograma, datos de disfunción del ventrículo derecho, la mortalidad a los 30 días es del 3 a 12%. ¿En qué frecuencia se presenta? En un 60% de los casos. Fíjense, hay un riesgo intermedio, pero mi paciente está estable. Yo me quedo conforme muchas veces con eso, está estable, ¿no? Bueno, pero no le pido ecocardio, ¿sí? No anticoagulo bien, mi paciente puede fallecer. Tengo que ver esto, el riesgo de disfunción del ventrículo derecho. Si mi riesgo es bajo, está estable, sin hallazgos de isquemia o disfunción del ventrículo derecho, obviamente la mortalidad a los 30 días es mínimo, 1%. Pero este caso se presenta en el 30%, ¿no?, de los pacientes. ¿Cuál es el manejo adecuado? De acuerdo al escenario clínico en el que me encuentre, si está en paro cardíaco o está inestable hemodinámicamente, ¿qué hago? Paro cardíaco, obviamente voy a ver reperfusión, heparinas no fraccionadas y luego ya si sale del cuadro voy a darle anticoagulación oral una vez, obviamente, si mi paciente está estable. Si es un TEP inestable, igual, heparinas no fraccionadas, puedo hacer trombolisis y ya una vez que esté estable, anticoagulación oral. Si mi paciente está estable hemodinámicamente, debo iniciar anticoagulación y tengo que ver de iniciar anticoagulación, obviamente considerando el riesgo. ¿De qué? De sangrado. Ya. Tengo que ver aquí heparinas de bajo peso molecular, ¿sí? Generalmente noxaparina. Y de bajo riesgo, bueno, puedo utilizar anticoagulación de acción corta. Vamos a verlo en la siguiente diapositiva, cuáles son las dosis. Sí, existe una trombosis venosa profunda, ¿sí? Y se utiliza también anticoagulación parenteral con heparinas no fraccionadas y una trombolisis farmacológica dirigida, ¿no?, por catéter si hay riesgo de una trombosis importante.
Esto en cuanto a la embolia pulmonar, ¿qué es lo que hacemos? No vamos a ver estos indicadores, pero quiero que vean cuál es el manejo que tengo que hacer en sí. Primero, el manejo de apoyo a la anticoagulación, ver si mi paciente, sobre todo hemodinámicamente inestable o en paro, tiene que ir a trombolisis o una embolectomía con resección del coágulo, una interrupción venosa. Y obviamente una vez que salga de este cuadro de trombosis venosa profunda o embolia pulmonar, tengo que ver factores de riesgo para hacer la relación a lo que es prevención. ¿Cuáles son las fases de anticoagulación? Nosotros tenemos una fase aguda, que son en los primeros 5 a 7 días, a largo plazo, de 3 a 6 meses, y un tratamiento extendido generalmente en lo que son embolias crónicas mayores a 6 meses, ¿no? La fase aguda, ¿para qué me sirve? Para disminuir el riesgo de extensión de la trombosis, para prevenir la formación de nuevos trombos y obviamente para prevenir la muerte, ¿no? Aquí podemos utilizar anticoagulantes de acción corta, heparinas de bajo peso molecular como el rivaroxaban, la enoxaparina y heparinas no fraccionadas. Eso en la fase aguda. En la fase a largo plazo, que es de 3 a 6 meses, donde generalmente ya va en remisión lo que es la embolia. Disminuir, ¿para qué hacemos a largo plazo? Disminuir las recurrencias, disminuir el riesgo de muerte relacionada con enfermedad tromboembólica venosa. En este tratamiento a largo plazo, yo puedo utilizar anticoagulantes de acción corta, también puedo utilizar, en este caso, anticoagulantes como la warfarina y heparinas de bajo peso molecular como el rivaroxaban. ¿A qué me refiero con anticoagulación de acción corta? A la apixaban, ¿no? Que es más noble, menor riesgo de sangrar. Y en el tratamiento extendido, que tiene que ir a 6 meses, pues nos sirve para disminuir las recurrencias, hacer tromboprofilaxis y se utiliza prácticamente anticoagulantes de acción corta, warfarina y heparinas de bajo peso molecular. Cuando yo dejo de la anticoagulación en un tromboembolismo pulmonar, ¿qué es lo que tengo que hacer? A los 3 a 6 meses de seguimiento de mi paciente, tengo que pedirle dímero D y tengo que pedirle ecodoppler de miembros inferiores para ver si persiste la trombosis o no. Si persiste y hay datos de ser subaguda o aguda, ¿ya? No hay datos de ser crónica y el dímero D es positivo, entonces yo prolongo mi anticoagulación. Pero si no, es negativo a los 6 meses de haber concluido el tratamiento anticoagulante. 1, le pido dímero D, es negativo. El ecodoppler es negativo. Yo puedo dejar la anticoagulación y monitorizar a mi paciente. ¿Por qué? Si veo que es un paciente que tiene alto riesgo de volver a tener una trombosis venosa profunda, no tiene buen apego a las medidas generales, utilizar vendas elásticas, etcétera. Entonces, puedo ver el ecodoppler y si se trata de una trombosis venosa profunda, no hay buen apego a las medidas generales, podemos hacer un tratamiento extendido. Ahí va la pregunta. Se las voy a dejar como tarea. Entonces, cuando nosotros iniciamos anticoagulantes de acción corta o anticoagulantes en la fase a largo plazo, tratamiento crónico, nosotros tenemos que ver si ese paciente tiene factores de riesgo para presentar sangrados o no. Y también valorar lo que es su función renal. ¿Por qué? Anticoagulantes de acción corta o heparinas de bajo peso molecular, como el rivaroxaban, edoxaban, dabigatran, no deben indicarse en aquellos pacientes que tengan un clearance de creatinina menor a 30 ml minuto. ¿Sí? Hay que tener cuidado. En estos casos, sí o sí, debo utilizar warfarina.
a tener cuidado. Otra vez les repito, en aquellos pacientes que tengan un filtrado, un clearance de creatinina menor a 30, no utilizo estos medicamentos. Obviamente que tienen menor riesgo de producir hemorragias, sí, es beneficioso para el paciente, pero cuando hay compromiso renal, no. Se utilizan cuando el clearance de creatinina es mayor a 30 ml minuto. La dosis de la Apixaban, 10 miligramos cada 12 horas por 7 días. Y ya luego, esto es en la fase aguda. En la fase de mantenimiento, ya 5 miligramos cada 12 horas. Rivaroxaban, 15 miligramos cada 12 horas, esto por 21 días. Y luego 20 miligramos cada 24 horas. Endoxaban, estos dos tenemos, estos dos aquí no tenemos, ¿sí? Pero les voy a citar. Es también una heparina de bajo peso molecular, la dosis de 5 a 10 días, la dosis de 60 miligramos cada 24 horas, ¿ya? Esto, si el clearance de creatinina está entre 30 y 50, entonces debe reajustar la dosis. Es igual, el dabigatran es una heparina bajo peso molecular. Ese lo indica entre 5 a 10 días, 150 miligramos cada 12 horas en la dosis de mantenimiento. ¿Dónde estamos? Aquí. Lo igual a largo plazo y terapia extendida, como indican las dosis a tener en cuenta. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones para el manejo de un paciente ambulatorio con enfermedad tromboembólica venosa? Esta es una alta temprana. Primero, tiene que estar estable hemodinámicamente, tiene que haber un bajo riesgo de sangrado, sin contraindicación para la anticoagulación, no tiene que haber disfunción de algún órgano, ¿no? Que nosotros veamos, por ejemplo, renal, la función renal tiene que estar bien, la función hepática tiene que estar bien, el coagulograma tiene que estar bien. Tiene que haber buena tolerancia oral, todas las comorbilidades, por ejemplo, falla cardíaca, tienen que estar compensadas y obviamente se tiene que garantizar el seguimiento y manejo del paciente, sobre todo porque está anticoagulado. Nosotros tenemos que ver, no lo podemos dar de alta y que se ocupe, venga en 2 meses, 3 meses, no. Tenemos que hacer una monitorización cercana, cada 3 semanas, cada 2 semanas. Si no puede comprarse, qué sé yo, la Apixaban, el Rivaroxaban, entonces tenemos que anticoagularlo con warfarina, que es lo más barato. Ir para monitorizar si está bien anticoagulado, le pedimos el INR. El INR tiene que estar en, ¿qué parámetros? Entre 2 a 3. Si está por debajo de esto, quiere decir que no está anticoagulado. Entonces, el riesgo de que se sigan formando trombos es alto. Si nos pasamos de 3, el mayor riesgo de sangrados. ¿Qué es lo incómodo? Que voy a tenerle que pinchar cada semana, cada 2 semanas, cada 3 semanas para ver si tiene una adecuada anticoagulación. Pero si no queda de otra, pues tengo que hacer, si no tiene dinero para comprarse. En cambio, las heparinas de bajo peso molecular o el Apixaban, que es anticoagulación de acción corta, las monitorizo, pero porque actúan a nivel del factor 10 activado. No se les monitoriza, ¿sí? Esa es nuestra ventaja, porque tienen menor riesgo de sangrado, entonces de producir hemorragias. Nosotros tenemos que ver costo-beneficio al iniciar el tratamiento con anticoagulantes. Eso para ustedes, o sea que tienen que ver. Obviamente, si su paciente presenta sangrado o tiene antecedente de hemorragias, ya tienen que saber elegir qué anticoagulación es la mejor para su paciente. Aquí tenemos, lo van a ver, lo van a revisar, es lo mismo que hemos visto, un resumen de lo que hemos visto. Y dentro de los factores de alto riesgo, moderado riesgo, ¿no? Para tener tromboembolismo pulmonar a considerar para que nosotros realicemos también medidas preventivas. Ahora, esta es la categorización de los factores predisponentes en tromboembolismo pulmonar venoso en función al riesgo a largo plazo. Entonces, tenemos que ver cómo vamos a actuar. Por ejemplo,
En un paciente que tiene cáncer activo, hasta que no se solucione su problema, nosotros tenemos que seguir anticoagulando, porque el riesgo de que se vuelva a producir un tromboembolismo pulmonar es alto, más del 8% de los casos. Entonces, nuestra conducta es anticoagular. Otro factor es síndrome de antifosfolipídico. También es un factor alto para que ese paciente pueda presentar otro evento de tromboembolismo pulmonar. Lo que les decía, tenemos que valorar riesgo-beneficio, ¿sí? Al nosotros realizar un tratamiento extendido. Porque al realizar un tratamiento extendido, sigue su cuadro trombo, existe un alto riesgo de que se vuelva a tepear y nosotros tenemos que seguir manteniendo la ovulación. Tenemos que valorar esta situación. Tenemos que valorar la recurrencia sin anticoagulación o el riesgo de sangrado durante tratamiento anticoagulante. También tenemos que preguntarle al paciente qué es lo que opina, lo que yo también condiciono. ¿Qué tal si sigo extendiendo la anticoagulación y debuta con una hemorragia digestiva? Que valorar. Y aquí. Entonces tenemos que ver un balance entre la prevención de nuevos eventos y el riesgo de sangre, ¿no? Entonces tenemos que valorar el riesgo de sangrado. Más de 3 factores de riesgo, bueno, voy a tener que seguir anticoagulando. Si nosotros prolongamos la anticoagulación pulmonar en más de 3 meses, entonces es un balance, ¿no? Que tenemos que hacer. Tenemos que de recurrencia es mayor al 1% y tenemos que ya parar, ya no anticoagulamos si el riesgo de mortalidad por sangrado es mayor a un 11%. Son cosas que tenemos que nosotros valorar. No es darle a Apixaban, darle anticoagulación toda su vida. Hay situaciones muy importantes que tenemos que tomar en cuenta y que ustedes tienen que valorar también. Con eso hemos terminado, doctores. Espero lo clásico, lo típico, se hayan quedado en sus cerebritos. A ver. Ana Chambi. Buenas noches, doctora. Alguien quiere unirse. Vamos a ver quién quiere unirse. Alguien desistió. Dime la tríada clásica para sospechar en tromboembolismo pulmonar. Estasis sanguínea, inhalación materna e hipercoagulación. Puta, qué cojo. Ana. Sí, ¿no? Aquí pues. Disnea súbita, taquicardia y dolor torácico. Ya. ¿Qué nos mide la escala de Wells? Doctor Jorge Eduardo Chambi, debe ser, ¿no? La probabilidad de sufrir TEP. Jorge Eduardo. A ver, debe ser yo. No está. Luis Ángel Condori. Perdón. La escala de Wells nos ¿Qué te mide? nos clasifica al TEP según su grado de severidad, leve, moderado y grave. No, mal. A ver, otra persona. No, que diga ya. No, es que veo mal. Doctora, nos indica, la escala de Wells nos indica la Luz probabilidad. Melba. No hay tu apellido. Sí, dime, doctora. Ya. La escala de Wells nos va a indicar la probabilidad de que un paciente tenga tromboembolismo pulmonar, doctora.
de que tenga o no tromboembolismo pulmonar. pulmonar. Ya. ¿Cómo se clasifica la escala de Wells? Mayor Ruth, y menor. choque, carpio. Ruth, choque, carpio. Buenas noches, doctora. ¿Se clasifica en riesgo alto, bajo y medio? Riesgo alto, bajo, medio. ¿Cómo es eso? No riesgos. Te mide la probabilidad clínica. Probabilidad baja, Me equivoqué. intermedia Sí, que tengo y su alta. probabilidad. O probable, improbable. ¿Cuándo decimos que es probable? Cuando el score se encuentra arriba. Saúl Condori, Sí, doctora. cuando el Presente. puntaje es mayor a 6 puntos, doctora. probable. La vamos a clasificar en probable e improbable. Probable mayor a 4. 6 Improbable menor a 4. Esa es la probabilidad intermedia y alta. ¿Cuál es el signo? Y sé la col que es helada. No te quiero preguntar. Doctora, buenas noches. ¿Cuál era la pregunta? Se cortó, por favor. Sí, se cortó. ¿Qué le pido si es una probabilidad clínica baja a ese paciente para confirmar o descartar? Estoy pensando. Bueno, dentro de las pruebas, doctora, que habíamos hablado era la del dímero D. Si es positivo, ¿qué haces? Si es positivo el dímero D, ya lo hacemos con un angiotac. Y si o es la negativo, gamografía. Si es de negativo, directamente se descarta, doctora. muy bien. Sí. Ya, doctores, les dejo. Hemos terminado la clase del día de hoy. El día viernes, 4 en punto el examen. Empiezo 4 en punto. O sea que por favor no lleguen tarde. Si hay bloqueos, tomen sus previsiones. Pero les voy a estar esperando 4 en punto. ¿Entendido? El examen lo van a dar conmigo. Hasta el viernes entonces. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches.